dejado de ser un problema fuerte y ahora cáncer de boca, cáncer de ano, son como que los tipos que han estado aumentando, vamos a decirlo así. Bueno, vamos a continuar la clase. Les decía, voy a tratar de unir lo que es la inmunología con el concepto del cáncer. Continuando con mi tesis, les decía, yo estudiaba lo que era el cervicouterino, cáncer por papiloma humano, y en ese entonces había una técnica inmunológica que era el desarrollo de anticuerpos monoclonales. A mí me parecía fantástica, porque se trata de unir de fusionar, así como ven ustedes en las caricaturas. ¿Todavía pasa esa caricatura de Goku, jóvenes? En algunos canales. En algunos canales. Bueno, entonces no sé si ya hayan visto ese capítulo donde se fusionan dos, dos personajes de la caricatura uniendo sus dedos. Ok, bueno, digo, para saber que me están entendiendo, ¿no? Porque luego les hablo de cada personaje, luego se me ocurre decirles, ¿ya vieron la película de John Travolta? A ver, denme un minuto. ¿Ya vieron la película de John Travolta con el niño de la burbuja? Ya no saben ni quién es John Travolta. Entonces me hacen sentir muy viejo. Pero bueno, qué bueno que nos estamos entendiendo. Ese concepto de fusión de los dos personajes en la caricatura de Goku, si se acuerdan, se funcionaban los dos y generaban a un solo personaje. Dependiendo de cómo era la fusión, si se tocaban... ¿Sí me están siguiendo todos los demás, jóvenes? Sí. Sí. Ok, dependiendo, no sé si recuerden la caricatura, dependiendo de cómo se tocaran los dedos, era el resultado de la fusión. Y entonces lo que nosotros hacíamos en el laboratorio era exactamente lo mismo. Agarrábamos una célula normal y una célula tumoral. Podía haber múltiples tipos de fusiones, pero únicamente la fusión perfecta era la que iba a prevalecer. Claro, teníamos nosotros antibióticos y teníamos soluciones de selección en el que únicamente nos quedábamos con la clona perfecta. ¿Qué hacía esa clona perfecta? Bueno, ahí va el truco. Fusionábamos una célula normal, productora de anticuerpos, con una célula tumoral. Y al momento de generar la clona, pues teníamos una célula inmortal, porque las células del cáncer son inmortales. Teníamos una célula inmortal con la capacidad de producir los anticuerpos que tú quisieras. Entonces teníamos una mini fábrica, vamos a llamarla, o microfábrica en el laboratorio. Teníamos una célula, y esa era la parte que a mí me apasionaba, una célula inmortal productora de anticuerpos, ¿ok? Terminé mis estudios y bueno, ya migré entonces ahí a la Ciudad de México y continué con lo que era la inmunología, ahora en la maestría y el doctorado. Y bueno, actualmente estuve mucho tiempo con Norma y con Pedro en el laboratorio del doctor Arrieta, pero hace 2 años me cambié al Instituto Nacional de Neurología, donde estoy en el laboratorio de neuroinmunología y ahora trabajo ya no con cáncer de pulmón, sino con glioblastoma. ¿Ok? Pero bueno, seguimos en la misma línea, inmunoterapia y cáncer. Por eso es que continúo con mis compañeros dando este curso. Entonces, mi nombre, porque no se les olvide por ahí, Mario Orozco Morales. Les decía, también imparto el curso de inmuno en la facultad. A lo mejor nos podemos ver más adelante. Y seguro en las prácticas de laboratorio en el segundo semestre del taller nos vamos a poder ver. ¿Qué más? Vamos a empezar con el concepto de cáncer. ¿Qué es cáncer? Vamos, rápidamente. Ustedes ya tomaron estos cursos. Cáncer, si lo queremos definir, ¿qué sería? Hicieron su examen, de hecho. ¿Hola? Pues básicamente el cáncer se podría definir como una enfermedad que lo que hace es transformar una célula normal en una célula que puede evitar, bueno, que puede evadir los procesos de proliferación, por así decirlo, normales para poder eh, seguir dividiéndose infinitamente, evadir procesos de muerte celular y también pues tiene capacidad de invadir otros órganos y sistemas. Ok. ¿Ahí ven bien la presentación todavía? Sí. Sí. Ok, lo único que hice fue dividir mi pantalla para que pueda ver quiénes están contestando y los vaya anotando. Ojo, me encantan las participaciones, así sea cualquier iniciativa, la tomo en cuenta. Ok, así que
Por favor, pierdan el miedo, abran el micrófono e interactuemos, por favor. Yo los estoy anotando aquí en mi lista. Recuerden que al final de mis clases vamos a tener un examen y créanme que les ayuda mucho las participaciones. A ver, déjame ver. ¿Dónde estás? Adrián, fuiste el que habló, ¿verdad? Sí. ¿O quién fue el que me dio la definición de cáncer? Sí, fui yo. Bien, gracias, Adrián. Ok, vamos a continuar entonces. Cáncer, como concepto, vamos a decir que es el crecimiento anormal y diseminado de las células. Es una pérdida del control en la proliferación celular. Ok, que cuando se aloja en ciertos tejidos, pues lo que hace es aumentar la proliferación. Al aumentar la proliferación, nuevas células con nuevas mutaciones pueden ir adquiriendo nuevas capacidades. ¿Y capacidades para qué? Para poder invadir otros tejidos, ¿ok? Prácticamente esa sería como que la definición del cáncer. Ahora, ¿qué ocasiona el cáncer, jóvenes? Los carcinógenos, ¿cuáles serían? No, creo que ahí estás mal. Una mala señalización no es un carcinógeno. ¿Qué es un carcinógeno? Un factor, exacto. ¿Y cuáles serían esos factores que son capaces de producir cáncer? No. ¿Cuáles son esos factores que son capaces de producir cáncer? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles te han dicho o cuáles has visto en la tele que produce? ¿Cuál? ¿La cuál? Perdón. La radiación, ok. La exposición a la luz UV, ¿no? Ese sería uno. Ok, dice su compañera la luz UV. ¿Cuál más? Torres El Quiscón. tabaco. El tabaco. ¿Quién fue el que habló? Yo, Adrián. Otra vez, Adrián. Ya no hables, Adrián. Ok. El tabaco. Moisés. También agentes químicos. Los agentes químicos, ¿cuáles? ¿Conoces alguno? Digo, el tabaco los acaban de decir, pero ¿cuál más conoces? Del que me viene más a la mente, sé que cuando utilizas hipoclorito, luego puede haber un cambio en tus células al estar expuesto esto frecuentemente al cloro, o también no es un agente químico, pero los metales pesados también pueden provocar Vamos, cáncer. el cloro lo que te hace es lisar tus células. Okay. Te las rompe y libera por ahí ¿qué son? Radicales y esas cosas. Es muy potente el cloro, pero más que causar una mutación, es una apoptosis, es una muerte, ¿ok? Okay. Pero bueno, vamos a continuar. Miren, aquí tenemos todas las causas del cáncer. ¿Qué causa el cáncer? Dice la diapositiva, y ahí tenemos una chica tapándose la luz del sol. La luz UV es muy importante como un carcinógeno. Esos son los carcinógenos principales. Tenemos el tabaco, como bien decían sus compañeros. Sí saben ustedes que ahí en el laboratorio lo que estudiamos es el cáncer de pulmón, ¿verdad? Sí. Y bueno, durante mucho tiempo, no sé si saben la historia del Marlboro, del vaquero. No han visto. ¿No han visto la película Prohibido Fumar? No. Bueno, revísenla, por favor, búsquenla por ahí en YouTube o en Netflix, en todas estas plataformas donde hay videos y van a ver la historia del Marlboro, ¿no? Pues resulta que este señor, ¿no? Clásico vaquero estadounidense que promueve la marca de tabacos, sufrió de cáncer precisamente. Hubo ahí una serie de demandas. La película Prohibido Fumar está interesante porque toca el concepto, ¿no? Contratan a un muy buen abogado para tratar de defender lo que es el tabaco. Pero bueno, es una lucha, lo que le quiero entender es que es una lucha de años donde se ha tratado de prohibir el uso del tabaco precisamente porque es un potente carcinógeno para el desarrollo del cáncer de pulmón. Entonces, actualmente ahí en el laboratorio del doctor Urrieta lo que están haciendo es tomar medidas de prevención,
¿ok? Ya sabemos que el cáncer es una enfermedad, ya sabemos que para curar el cáncer es complicado y se gastan millones de pesos anuales el país. Todos los países, no solo México, gastan millones de pesos anuales para tratar de curar al cáncer. Pero ¿qué es mejor que curar al cáncer? Prevenirlo, jóvenes. Y entonces todas estas campañas de prevención, ¿no? De hasta la mastografía, hasta el Papá Nicolau, de dejar de fumar, pues esperamos que en algún futuro pueda hacer un impacto. Ustedes son jóvenes, están conociendo todos estos tipos de carcinógenos, el tabaco. Ahí abajo tenemos también lo que es el alcohol. El alcohol también puede generar un tipo de cáncer de estómago. Entonces recuerden que todo en exceso es malo. Quien esté fumando en estos días por nervios, por estrés, mejor haga deporte. Los invito a que tomen otras medidas para evitar el estrés. Y pues dejen estos carcinógenos que nosotros hemos visto en los pacientes, cada vez más jóvenes están llegando con cáncer. Cada vez es más triste ver en el INCAN, ver pacientes jóvenes. Era una enfermedad que se daba a partir de los 45, 50 años, pero actualmente nos han llegado muchos jóvenes. Sí, desde los 18 años. Y bueno, y abajo, si pueden ver, abajo tengo otra figurita, en la parte de abajo, en la derecha, tengo una ¿Sí logran ver ustedes mi cursor? No, ¿verdad? Sí, no, sí se ve. Ok, bueno, ahí en el cursor yo tengo lo que es un virus, y ese es el clásico virus del papiloma humano, ¿no? Sabemos que el cáncer también ya se contagia, ¿cierto o falso? ¿Es contagioso el cáncer? Héctor. Sí, le digo que esa parte sí no la sabía. Ok, el cáncer ya es contagioso actualmente. ¿Por qué se dice que es contagioso? Se dice que es infeccioso, ¿no? Porque hay bacterias y virus que pueden producir cáncer. El ejemplo clásico, el virus del papiloma humano. ¿No se contagia de cervix al ser? Bueno, sí. Se contagia por medio del acto sexual. ¿Qué otro bicho ustedes conocen que pueda desarrollar cáncer? Aparte del HPV. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Moisés, Eduardo. No, la verdad, creo, no, yo no desconozco. Jóvenes, Jesús Ángel, no, Jesús no le sirve. Fernanda Areli. Ay, no sé, bueno, es que se me ocurre uno, pero creo que pues no tiene nada que ver. A O ver, sea, dilo. ¿cómo se llama? El SIDA, o sea, creo que no, ¿verdad? No. Bueno, puede ser. El SIDA, una vez que te infectas del VIH, tiene un periodo de ventana, empieza a inmunosuprimir el cuerpo, y por la inmunosupresión te puedes morir de una gripa, una infección estomacal, pero el cáncer más frecuente por el desarrollo del SIDA es el sarcoma de Kaposi. Es un tipo de cáncer de piel. El sarcoma de Kaposi son unas manchas oscuras tipo melanoma. No es melanoma, ojo, se llama sarcoma de Kaposi, pero pero puede ser un efecto secundario al VIH. Pero el que sí está más ligado a un desarrollo de tumores es el cáncer gástrico. ¿Se acuerdan cuál es el bicho que ocasiona o más bien el bicho que está relacionado con el cáncer gástrico? Exacto, una bacteria. ¿Cuál es? ¿Cuál es, jóvenes? A ver, jóvenes, por favor, están en un taller. Ya no estamos ni en primero ni en segundo semestre de la carrera. Y eso de que se les olvide las cosas, eso déjenmelo a mí. Los demás. Exactamente. H. pylori, ¿no? Actualmente, bueno, no actualmente, yo desde que estaba en la licenciatura como ustedes, H. pylori tenía una fuerte relación con el cáncer gástrico. Ojo, entonces tenemos dos microbios o microorganismos, perdón, que podrían, ¿sí? Ser infecciosos, se puede transmitir de persona en persona, y si se aloja con un periodo de ventana largo, puede generar lo que es el cáncer gástrico o el cervicouterino. Ya vimos que el HPV no solo causa cervicouterino, sino también cáncer de boca, ¿ok?
Vamos a continuar. Entonces, ¿qué causa el cáncer? Tengo estos factores. Ojo, jóvenes, pero esa es la causa principal. Ahora sí, biólogos moleculares pueden hablar. ¿Es la causa principal estos carcinógenos? No, ¿verdad? Porque yo puedo estar expuesto por mucho tiempo a la luz a la luz del sol, ¿no? Las personas que trabajan en el campo, por ejemplo, váyanse ustedes a los pueblos y van a ver gente del diario en el campo y no todos desarrollan el cáncer. También conocemos a personas que toda su vida han fumado, siguen fumando de viejos y tampoco mueren de cáncer de pulmón. O personas alcohólicas, ¿no? Que después dejan el alcohol, pero no mueren precisamente de cáncer. Y bueno, también hay personas, mujeres y hombres que pueden estar infectados de HPV y no desarrollar el cáncer. ¿Por qué? Porque depende mucho del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, si estos factores no son la causa principal, ¿cuál es el detonante para generar una célula tumoral? ¿Pueden ser los factores genéticos? Los factores genéticos. Ahí sí ya entramos con lo que son las mutaciones, ¿no? Lo que ustedes me decían al inicio de la clase. Exacto. Estos factores que ven aquí, estos son factores de riesgo. Solo son factores de riesgo. Pueden incrementar el riesgo de que desarrolles el cáncer. Pero el principal problema para desarrollar cáncer son las mutaciones. Y para desarrollar el cáncer tenemos 4 mutaciones. Bueno, actualmente ya hay más, solamente nos vamos a enfocar en 4. Y tenemos por ahí lo que es el dogma estándar. Si pueden ver la diapositiva, le hice un cambio ahorita. Sí. Ok, tenemos el dogma estándar, tenemos el dogma modificado y voy a pasar a la otra diapositiva donde tenemos la inestabilidad temprana y tenemos la aneuploidía. Aquí, en el dogma estándar, ¿alguno de ustedes conoce esa hipótesis de la génesis del cáncer? Vean la figura, ¿qué dice? ¿Sí la alcanzan a ver, jóvenes? Ah, no, a ver, espérame, entonces déjame, hago un poquito más. Ahí, ¿la ves? Ahora sí ya. La hice más grande. ¿La estás viendo en tu teléfono o dónde? ¿Los demás sí la ven? Más o menos, un poco borrosa. Un poco borrosa. Oye, pero se alcanza a ver dogma estándar modificado, genes supresores, oncogenes, eso sí lo ven, ¿verdad? Porque Se yo la ve veo muy chiquito. acá. Chiquito, borroso. A ver. ¿Esa la ven bien? Se sigue viendo igual. ¿Qué es eso, lo que te acabo de enseñar? La diapositiva de los dogmas, pero pues se sigue viendo igual. No, ya cambié de diapositiva. A ver, déjame ver. Voy a dejar de compartir. Y ahora voy a volver a compartir. Compartir, voy a poner toda la pantalla. Uy, ahora soy yo el que no puede. ¿Siguen conmigo, jóvenes? Sí. Ok, Sí, todo bien. ok. Ahora sí, ya van a ver toda mi pantalla, a lo mejor es eso. Listo, ¿sí la ven? Sí. Ok, Sí. y ahora ya la voy a abrir. Es que cuando abres pestañas, como que se pone... Ahora, ¿ven los cambios? Sí, ya ahora sí. Ya se ve grande. Ok, bueno, ahí tenemos entonces las hipótesis. Les decía, tenemos el dogma estándar en la parte superior y en la inferior el dogma modificado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Pueden ver? Que por ejemplo el dogma modificador dice algo así como que las mutaciones son al azar, como random. Disculpe que digo. Y en el dogma estándar dice que las mutaciones son en los genes supresores de cáncer. Exactamente. Tenemos ahí 2 tipos de genes entonces, ¿no? En el dogma estándar es lo que nos han venido enseñando durante mucho tiempo, que hay 2 tipos de genes, unos que son supresores y otros que son oncogenes.
Los supresores, como la palabra lo dice, suprimen los tumores, entonces evitan su crecimiento, son como frenos. Y los oncogenes son los que promueven el crecimiento de la célula, la proliferación. Ese es el dogma estándar. Entonces, si ven ustedes, si pueden ver mi cursor. A ver, déjenme les pongo aquí unos puntitos. Puntero láser. Ahí, ¿lo ven? Sí. Ok, si ustedes ven en el dogma estándar, entonces tenemos dos tipos de genes, los supresores, que los que, como les decía, suprimen, y oncogenes que promueven. ¿Ok? Entonces revisen. En el dogma estándar, las mutaciones o las alteraciones genéticas son a nivel de estos genes. Y en el dogma modificado, como su compañera bien lo dijo, son a nivel de genes. Bueno, las mutaciones son azarosas, pero puede haber mutaciones que pueden caer en genes que son necesarias para la reparación del daño. ¿Sí? ¿Por qué puede haber daño en ese DNA? Pues porque estamos expuestos a los carcinógenos. Entonces, ojo, si nos exponemos mucho al sol, a luz UV o al tabaco, esos carcinógenos pueden alterar los genes, pero si nosotros tenemos mutados estos genes de reparación, pues entonces vean cómo estas mutaciones se van a ir acumulando de manera masiva. Ajá. En la parte de arriba, si tú mutas un controlador de la supresión, un gen supresor, pues también puede aumentar la proliferación. Si tú promueves con un oncogen, también puedes aumentar la proliferación. Pero vean, esta hipótesis del dogma modificado dice, si tú dañas un gen que se encarga de reparar el DNA, pues entonces no va a haber nadie que repare esos daños. Y entonces esos daños se van a ir acumulando de manera masiva. ¿Alcanzan a verlo? Y esto Sí, sí sería, se ve. y esto sería suficiente, vean acá, para que tus células entonces ya adquieran un genotipo de célula tumoral. Tenemos otras hipótesis que habla de la inestabilidad temprana y otra que habla de la neuploidía. Vean, la inestabilidad temprana dice, sí, ocurren mutaciones, pero ya no son en oncogenes, ya no son en supresores, ya no son en genes de reparación del DNA, son en genes que coordinan la división celular. Y también tiene sentido, ¿no? Pónganse a pensar. Cuando la célula se divide, debe de llevar exactamente la célula hija el mismo número de cromosomas de la célula madre. ¿Sí me van entendiendo? Sí. Pero si en algún momento la división se hace mal, entonces esta hipótesis de inestabilidad temprana dice que va a haber células que van a tener más o menos números de cromosomas. O sea, los genes que coordinan la división celular están atrofiados y entonces vean, los paquetes de genes van a haber más o van a haber menos en las células y eso sería suficiente para generar alteraciones genéticas y eso generar un cáncer. Y tenemos la última que dice de la aneuploidía. La aneuploidía menciona que no hay carcinógenos, sino va a haber algo que denominaba el autor algo aneuploidógenos. Y estos aneuploidógenos lo que iban a hacer es, vean, iba a interferir con el aparato mitótico de la célula y entonces iba a haber errores. Este autor me gustaba mucho su hipótesis porque decía que la naturaleza también era susceptible de cometer errores. Errores durante la división celular y entonces esos errores se iban a traducir en células con más o menos número de cromosomas, a lo cual le conocen como aneuploidía. Y eso era suficiente para que algunas células sobrevivieran. Ojo, la naturaleza es muy interesante en ese sentido. Si algo hay defectuoso, lo manda a apoptosis. Pero alguna de ellas, conocemos el concepto de evolución, puede resistir esa carga cromosómica y entonces ser suficiente para que se transforme. ¿Cómo ven esta última hipótesis de aneuploidía? ¿Les suena algo? Hola, ¿ya los perdí? No, aquí, aquí seguimos. Ok, bueno, ¿les parece, hay alguna relación de la hipótesis de la aneuploidía con lo que nosotros vemos? Sí saben lo que es el síndrome de Down, ¿verdad? Sí, es una trisomía. Entonces podría ser como esta relación del mecanismo con el error.
Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que estos errores de la naturaleza pueden ocurrir, ¿no? En el caso del síndrome de Down ocurre en una célula germinal, ¿no? El aumento de cromosomas, pero ese aumento de cromosomas o esa pérdida de cromosomas puede ocurrir en cualquier fase durante la vida. Y es lo que propone este autor, que esta inestabilidad, no, no es cierto, aquí no. Aquí lo que propone es que esta alteración cromosómica sería suficiente para transformar a una célula. Y bueno, si sucede a nivel de un organismo, ¿no? Una persona con una trisomía, por ejemplo, pues también puede ocurrir a nivel celular. ¿Queda claro? Pero bueno, con lo que nos vamos a quedar es con la hipótesis de del dogma estándar. Es la que más se estudia, es la que más publica, es la que más han estudiado muchos investigadores en el mundo. Así que nos vamos a quedar con esto. Leemos arriba, dice, el cáncer es el resultado de mutaciones acumulativas que alteran localizaciones específicas en el ADN de una célula y así cambian las proteínas codificadas comúnmente. De acuerdo al dogma estándar, tenemos dos tipos de mutaciones en dos tipos de genes. Una en los supresores tumorales y otra en los denominados protoncogenes. ¿Qué es uno y qué es otro? Esperen un tantito, ya se atoró. Aquí está. Vamos a tratar de explicar qué es un protoncogen y qué es un supresor tumoral. En condiciones normales, ajá, imaginen que nosotros estamos manejando un auto. El protoncogen sería cuando tú aprietas un poquito el acelerador para poder subir una pendiente. Y el supresor tumoral sería cuando tú le pones el freno cuando bajas una pendiente. ¿Ok? Este mecanismo de pisar el acelerador y pisar el freno, si se dan cuenta, es un ciclo que se lleva a cabo durante la proliferación celular. En este momento, si nosotros tenemos una lesión, una cortada, nos hacemos una herida, ¿no? O a veces cuando están partiendo los frutos con el cuchillo, que ligeramente se dan un daño en tejido, se encienden genes, protoncogenes, para que aumente la proliferación. ¿Con qué sentido? Curar la herida. Pero posterior, cuando cicatriza, cuando sana el tejido, debe de haber algo que controle esa proliferación y es donde entran en marcha los supresores tumorales. Entonces, un supresor lo que hace es apagar la proliferación celular. Entonces, como ven, el ciclo celular está controlado por protoncogenes y supresores tumorales. Esto es en condiciones normales, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando se mutan estos dos genes? Vean, vamos entonces en el cochecito y nosotros apretamos el acelerador. Y entonces deja de ser un protoncogen y ahora se transforma en un oncogen. El oncogen quiere decir que el acelerador para la proliferación siempre va a estar apretado, presionado. Esta célula va a estar constantemente entrando en proliferación. Ahora, ¿qué pasa si se muta el supresor tumoral? Pues entonces imagínense ustedes, es como una pérdida de los frenos. ¿Qué sucede cuando se pierden los frenos en un auto, jóvenes? No puede parar. Exacto, te vas de pique, ¿no? Eso es lo que sucede en una célula transformada. Tienes apretado el acelerador a tope y no tienes frenos. Entonces tu célula constantemente está entrando en proliferación, ¿sí? Esta célula está dañada, tiene alterado los oncogenes, ya tiene expresado el oncogen y tiene dañado lo que es el supresor tumoral, ¿ok? Ahora, esto que ven, dice, vean, son imágenes muy viejitas. El cáncer lleva años de estudio, lleva años, ha habido muy buenos avances, pero sigue habiendo muchas incógnitas, ¿no? Entonces, esta diapositiva, por ejemplo, esta revista era una revista muy buena, American Scientific, era de divulgación, pero traía conceptos muy interesantes. No sé si todavía la sigan distribuyendo, hace mucho tiempo que no intento seguirla, pero cuando era estudiante de licenciatura como ustedes, las revisaba constantemente. Bueno, en American Scientific en el 1996 se publicó esto,
de cómo surge el cáncer. Y vean, ¿qué se necesita? Una alteración genética. Ya estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Esta alteración genética, vean, va a haber un cambio morfológico ligero entre una célula alterada y una célula normal. Vean qué bonito está el epitelio aquí, ordenado de color rosadito, pero vean esta célula alterada ya adquiere un fenotipo diferente. Aquí el autor nos lo marca de otro color para que nosotros lo podamos visualizar. Ahora vean, una vez que hubo esa alteración genética, con el paso del tiempo, esta célula puede proliferar y entonces se denomina hiperplasia. Ojo, una hiperplasia todavía no es una transformación de la célula. Hay un fenotipo alterado, pero no está transformada. ¿Queda claro? Conforme sigue avanzando el tiempo, llegamos a otra alteración que se denomina displasia. Ajá. Tenemos entonces alteración genética, hiperplasia y displasia. Yo recuerdo que en alguna ocasión mi hermana llegó asustada del ginecólogo porque le habían hecho el Papa Nicolau y le dijeron que tenía una hiperplasia. Era hiperplasia. Entonces ella llegó asustada que porque le dijo el médico que eso era el inicio de un cáncer. Ojo, no es cierto. La hiperplasia y la displasia puede ocurrir, simplemente es una hiperproliferación, pero todavía no es un cáncer, así que no se vayan a asustar. ¿Qué pasa después? Si esto no se controla, o si esto sucede comúnmente, la hiperplasia y la displasia ocurre comúnmente, es normal, les decía, cuando hay una lesión, hay una hiperproliferación y se traduce como hiperplasia. O también ocurre cuando en el embarazo, por ejemplo, ya ven que el vientre se expande, esa expansión es gracias a estas hiperplasias, ¿ok? Entonces es un concepto normal todavía, pero si no estamos hablando de un embarazo o de una lesión, sino de un proceso genético, entonces esto puede ir evolucionando de hiperplasia, displasia, hasta llegar a lo que es cáncer in situ. Cuando es cáncer in situ, vean aquí qué bonito lo representa el autor. Tiene ya, vean la morfología, ya no es ordenada, hay cambios morfológicos muy fuertes. Ahí tenemos varias clonas ya transformadas. Y una de esas clonas, ¿se alcanzan a ver esta clona azul? Esta está adquiriendo la capacidad, vean, de migrar hacia los vasos sanguíneos. Es decir, de generar un cáncer invasivo. Cuando es invasivo, este cáncer pierde la cordura y entonces es capaz de migrar a través de los vasos sanguíneos y llegar a otros órganos. Es lo que conocemos como metástasis. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor, hasta ahí todo bien. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo surge el cáncer? A partir de una alteración genética. Esto puede tener un proceso evolutivo de hiperplasia, displasia, cáncer in situ, quiere decir que todavía está localizado, pero vean, aquí ya tenemos la forma del tumor, ¿sí? El tumor es ese abultamiento que se hace, esa pérdida del control de la proliferación, y tenemos lo que es el cáncer in situ, invasivo, cuando ya es capaz de invadir a otros tejidos. ¿Qué más? Los hallmarks del cáncer, esto ya se lo saben de memoria, lo estudiaron con Pedro. Vean la referencia, esta diapositiva de un artículo, vean, del año 2000, jóvenes. Hace 24 años se comenzaba a hablar de las huellas o patrones del cáncer, ¿no? Los hallmarks del cáncer. En ese entonces nada más se le atribuían, y se decía así, superpoderes. Los que estudiamos o los que somos biólogos vemos a esta célula tumoral como una célula superpoderosa. Sería el villano de la historia, pero no deja de tener superpoderes. ¿Y cuáles serían esos superpoderes? ¿Quién me los dice rápidamente? Jóvenes. No Pues puedo. ahí, Ojo, sí, dime. Ya hicieron examen, ¿no? ¿Cuáles serían esos superpoderes de este villano? Porque no le vamos a llamar superhéroe, este villano que causa muchas pérdidas. ¿Cuáles serían? La primera es la proliferación celular descontrolada. Exactamente. ¿Ahora sí ya entiendes por qué es proliferación descontrolada? Sí, porque no tiene ese freno que nos mencionaba.
No, porque tiene pisado el acelerador de la proliferación. Tiene encendido un oncogen. ¿Sale? Sí, Ahora, la que sigue dice insensibilidad a las señales de crecimiento. Ahí sí es el freno. Ahí sí no tiene el bloqueo de la proliferación. ¿Queda claro? sí. Ok, aparte de estos dos superpoderes, tenemos que pueden evadir la apoptosis, no respetan la muerte celular, son inmortales, tienen mecanismos de que a pesar de estar dañadas puedan seguir proliferando. Pueden generar angiogénesis. Sí saben lo que es angiogénesis, ¿verdad, jóvenes? Sí, Sí, profe. Ok, puede generar sus propios vasos sanguíneos para obtener nutrientes, ¿sí? Tiene, dice aquí limitada potencial replicativa, pero ahora ya sabemos que es ilimitada. Ujú. Ilimitada, replicación, puede replicarse constantemente. Y vean aquí, dice invasión y metástasis. Esos eran los superpoderes en el año 2000 que se le atribuía a este villano, que era el cáncer. Pero conforme se fue estudiando más y pasando el tiempo, se fueron, bueno, aquí están otra vez los mismos, vean. Señales sostenidas de proliferación hace referencia a los oncogenes que se encienden. Evasión del crecimiento de supresores hace referencia a los supresores de tumores que ya no los tiene, ¿ok? Y bueno, los demás los acabamos de ver ahorita. Y les decía, pero en marzo del 2011, 11 años después, se publica una nueva edición de los Hallmark del cáncer y vean, aparecen 4 Hallmark emergentes. ¿Cuáles son, jóvenes? Alguien, por favor, que me diga cuáles son. Es la, Hablen, hablen. Tiene una desregulación energética que es capaz de como causar inflamación y que tiene un genoma inestable y también mutaciones. En el otro, hoy no me acuerdo, se puede destruir células inmunes, creo. ¿Alguien más? Compañero, el que iba a hablar. pues sí, básicamente eso, o sea, que tiene mecanismos para cambiar su metabolismo dependiendo de sus necesidades energéticas. Exacto. Que pues se necesita que haya también una inestabilidad genómica para que se puedan precisamente acumular estas mutaciones en el genoma para pues seguir evadiendo ciertos mecanismos, ya sean de apoptosis, de proliferación y cosas así. Luego está también lo de evadir la respuesta inmune, que es básicamente que pues pueden por así decirlo, engañar al sistema inmunológico para evitar ser destruidas o evitar ser, pues, detectadas. Localizadas, detectadas. Ajá. Exacto. Y la última que dice Este, inflamación. eh, pues sí, me parece que a los procesos proinflamatorios también son parte de la promoción del cáncer. Ajá, como cuáles, por ejemplo. Pues, me acuerdo como, pues, en las infecciones no, yo qué sé, virales, pues hay algunos procesos de proinflamación constantes. Entonces, eso también puede servir como un carcinógeno a largo plazo. Bueno, sí, lo dijeron todos bien. La inestabilidad temprana, nos hemos dado cuenta que se aumenta conforme la célula tumoral evoluciona. La energética, ¿no? No tienen un metabolismo normal, ¿sí? De hecho, no es la glucólisis lo principal, como en las células normales. Tiene otros mecanismos, utiliza lípidos. Tenemos también la evasión de la destrucción inmune, como bien dice su compañero. La célula aprende a camuflajearse para verse como una célula normal o pasar desapercibida, ¿sí? Y la célula inmune no la vea y no la elimine. Entonces, por eso es que pueden evolucionar tumores. Y finalmente, la inflamación. La inflamación.
Recuerden que al inicio lo que predominaban eran las enfermedades, se me fue el nombre, infecciosas, este, que cuando aparecieron los antibióticos se fueron controlando, pero después dejaron de aparecer estas enfermedades agudas y aparecieron las crónicas. La crónica como la diabetes, la crónica como la obesidad, son enfermedades que constantemente genera inflamación, ¿ok? Y esa inflamación se ha visto que puede ser un promotor para generar cáncer, ¿ok? Eso fue los conceptos a los que concluían en el 2011 y nos vamos a clavar nosotros en lo que es la parte de inmunología, que es mi área, en los mecanismos de evasión que tienen las células tumorales para evitar la destrucción inmune. Y bueno, esta es una imagen también de cómo han cambiado el estudio del cáncer. Vean, al inicio únicamente se hablaba de células tumorales, ¿no? O sea, se hablaba del cáncer y se quería eliminar al cáncer, ¿sí? Pero conforme van avanzando los conceptos, vean, hemos evolucionado a esta parte, donde ya no nada más es la célula tumoral la que se estudia, sino también su microambiente, ¿sí? Células endoteliales, fibroblastos, células inmunes, tienen un papel muy importante en el cáncer. ¿Por qué? Porque pueden ser amigos o pueden ser enemigos, ¿me entienden? Las células inmunes en algún momento pueden adoptar mecanismos para ayudar a las células tumorales a proliferar y entonces se vuelve una amiga. O la célula inmune puede reconocer a esta como una célula maligna y entonces eliminarla. Los fibroblastos también se ha demostrado que ayudan a mantener el nicho de la célula tumoral para que ésta siga proliferando. Entonces, como ven, ahora el estudio del cáncer es más complejo porque ya no nada más es la célula tumoral la que estudiamos, sino también otras que se encuentran en su microambiente. ¿Vamos bien? Ok. Vean entonces, aquí tenemos ya la misma imagen, ¿no? Tenemos la célula tumoral, pero tenemos las cáncer stem cell, que también tienen un papel fuerte en el cáncer. Las células inflamatorias, ¿no? Que constantemente pueden pueden generar inflamación y que esto se siga desarrollando. Tenemos fibroblastos asociados a cáncer, células endoteliales, otro tipo de células que pueden ir promoviendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y vean cómo aparte, vean cómo hay diferencias en el microambiente, pero vean cómo la célula tumoral va generando sus propios microambientes. Aquí tenemos el núcleo donde se surgió el tumor, pero vean cuando se forma una invasión, forman nuevos nichos a distancia. Nichos muy diferentes al inicial. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo, para tratar una metástasis, por eso es que son muy difíciles las metástasis. Cuando una célula se dice, es más fácil curar al paciente en etapas iniciales, cuando está aquí, en su origen, el tumor, que cuando se disemina. Porque cuando hay una diseminación del cáncer, vean cómo adquieren sus propios nichos y entonces los fármacos con los que lo controlabas ya no van a ser lo mismo o ya no va a servir de la misma manera. Por eso es que el cáncer es muy difícil de tratar, porque no solamente están involucradas las células tumorales, sino hay un grupo de células a su alrededor que también están fomentando el crecimiento tumoral, ¿ok? Entonces, es esto. Y aparte de que cuando invaden otros tejidos adquieren nuevas características, nuevos nichos, ¿sí? Dice aquí, el sistema inmune entonces promueve o elimina a las células tumorales. ¿Qué me dicen ustedes, jóvenes? ¿Promueve el sistema inmune o elimina a las células tumorales? Yo me iría más porque promueve el sistema inmune. ¿Por qué? Porque por estos como mecanismos que nos medio mostró, dijo que no es como que las elimine, o sea, no está mandando alguna señalización o alguna cosa,
que erradique esta cosa, sino que... ¿cómo explicarlo? Déjeme, me pienso más mi respuesta, pero yo me voy por la primera parte. Ok, ¿quién da más? ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo con su compañero? ¿O hay aquí algún retractor revolucionario? Pues Igual, Adelante, adelante, compañera. igual yo pienso que las promueve porque si las eliminara no se propagaría, no se seguirían propagando o sería más fácil encontrar como un tipo Ok. de cura. A ver, para los que dicen la promueve, es cierto, ¿no? ¿Por qué se disemina el cáncer si tenemos el sistema inmune que según las controla? Pues entonces las está promoviendo. Su razonamiento es bueno, pero ojo, si el sistema inmunológico promoviera, ¿a poco no todos tendríamos cáncer? Y no todos desarrollamos cáncer. Al menos hasta ahora, no todos. ¿Por qué? Gracias al sistema inmunológico. Hay una hipótesis que se llama inmunovigilancia, por ahí anótenla. Y la inmunovigilancia fue propuesta por McFarland Burnett. Él lo que decía es que la célula del sistema inmunológico es capaz de censar la mínima transformación tumoral, suficiente para que el sistema inmunológico la detecte como maligna y la elimine del sistema. Se dice, si nosotros estamos en constante recambio celular, nuestras células son susceptibles, ya lo habíamos analizado, de sufrir errores por naturaleza. Pero ¿y entonces por qué estos errores no se acumulan? Precisamente porque tenemos al sistema inmunológico, jóvenes. Y entonces les vuelvo a preguntar, ¿el sistema inmune promueve o elimina células tumorales? ¿Los logré convencer o todavía decimos que promueve? Bueno, es que podría decir que en teoría pues lo debería de eliminar, pero siento que pues llega un punto en el que las células tumorales, bueno, yo lo veo como se vuelven más fuertes, incluso que el sistema inmune ya no puede hacerlo. Exactamente, se vuelve más fuerte. Adquiere mecanismos. ¿Te acuerdas de los superpoderes? Eso de la evasión inmunológica no es que el sistema inmunológico no la quiera eliminar. Claro, simplemente que les dije yo, la célula tumoral se camuflajea. ¿Sí vieron las películas de Harry Potter? Donde sale un episodio donde agarra una manta, bueno, no sé cómo llamarlo, una sábana, manta mágica, que si se la pone encima desaparece. ¿Sí se acuerdan de ese capítulo? ¿O de esa Sí, parte? sí. Bueno, es exactamente lo que hace la célula tumoral. Exactamente es lo que hace. Agarra un disfraz, se camuflajea y pasa desapercibida del sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmune si no lo ve, pues ¿cómo lo va a eliminar? ¿Ok? Entonces, la tarea de nosotros, los que hacemos inmunoterapia, es desnudar a esta célula para que esté visible para el sistema inmunológico. ¿Queda claro? Ya se, ya se me durmieron, Sí, sí. ¿verdad? Y ahora sí ya me quedó claro. ¿Vamos bien o ya se me cansaron? No, ya me quedó claro de que el por qué sí las elimina, pero por qué no siempre las puede eliminar. Exactamente, no siempre las puede eliminar. Es por eso. Aunque vamos a ver más adelante que es cierto, hay un pequeño grupo de células inmunes que sí libera factores que ayudan al sistema inmune, pero estas son menos. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, ¿cómo puede el sistema inmune reconocer y eliminar células tumorales? La hipótesis de la vigilancia tumoral, esto no lo vamos a saltar. Y esto ya es otra clase. Esto ya es de inmunología, el sistema inmune. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda? Por el momento no. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar, jóvenes. Ya lo que viene, o todavía tienen pila, le metemos tantito. yo por mí no tengo problema.
¿Los demás? Tampoco está bien. Por mi parte estoy súper bien ahorita. Ok, bueno, entonces continuamos. Vamos a ver ahora, ya explicamos un poquito la relación entre el sistema inmune y el cáncer. Ahora vamos a hablar un poquito de los conceptos. Vamos a dejar hasta aquí un stand-by en el sentido de la relación sistema inmune y cáncer y nos vamos a clavar directos en lo que es la inmunología, ¿ok? Y lo que tenemos es esto, inmunología, sistema inmunológico. Sus antecedentes, la palabra inmunidad, deriva de la palabra, vean aquí, inmunitas, que se refiere a la protección frente a procesos legales que disfrutaban los senadores romanos mientras permanecían en el ejercicio de su cargo. Como ven, la palabra inmunidad sí la conocemos, no en el sentido de las enfermedades infecciosas, sino tenía otro sentido, hacía referencia a procesos legales, donde estos senadores quedaban inmunes, ¿sí? de cualquier problema durante su ejercicio, ¿no? Como senador. Entonces la palabra significaba exentado, así como ustedes, ¿no? Con tantas participaciones que tienen, alguno de ustedes puede quedar exentado en el examen. ¿Qué más? Históricamente, dice, ha hecho referencia a la protección frente a enfermedad y de forma más específica frente a las enfermedades infecciosas. Era lo que conocíamos anteriormente, jóvenes. El mundo estaba infestado de muchos microbios. La gente sucumbía de manera muy temprana. Si recuerdan, la gente tenía muchos hijos, pero muchos de los hijos no llegaban a la etapa adulta precisamente porque durante la infancia eran susceptibles de enfermedades infecciosas. Les decía, cuando se descubre la penicilina, hay una revolución de los antibióticos y entonces muchas de estas enfermedades infecciosas se pueden controlar. Algunos de ustedes, no sé si les haya tocado algún brote epidemiológico por alguna enfermedad infecciosa. Creo que ya no es tan común, pero en mis tiempos, todavía en algunos pueblitos se daba mucho lo que era el cólera. Tomabas agua, había brotes de cólera. Entonces, pues bueno, con antibióticos se podía. Ahorita lo mucho que ustedes pueden contraer es una salmonelosis por irse a comer ahí a las fonditas fuera de la universidad, ¿no? Pero bueno, antes la inmunología evolucionó con el concepto de las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, sistema inmunitario, ojo, para los que no sepan nada, tenemos dos tipos de sistema inmune, el innato y el adaptativo. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Innato y adaptativo. Son dos tipos de inmunidad que tiene el sistema inmune. Yo lo podría relacionar, tomé parasitología molecular y más o menos me lo mencionaron, de que el innato es con el que ya venimos desde nacer, que es el que nos pasa nuestra madre, así yo lo entiendo. Y el adaptativo podría ser el que el primer contacto es cuando pasamos por el cuello uterino de nuestra madre, y ya después el que vayamos tomando a lo largo de nuestra vida. Así yo lo creo, pero no sé si estoy bien. Exactamente. Innato es algo con lo que se nace, algo con lo que tienes. No sé si ustedes sepan, pero en las manos, por ejemplo, tenemos ácidos grasos que tienen una función microbicida. En las mucosas, por ejemplo, tenemos enzimas, ¿no? Que no solo sirven para degradar alimentos, sino también si algún microbio va por ahí, es capaz de romper estas enzimas a estos microbios. Entonces la saliva, la lágrima, el sebo de la piel, ¿no? Estos niños cuando dijo su compañero al nacer, como saben, antes de la cesárea lo único que había era parto natural. Entonces el producto tenía que pasar por el canal del parto y para pasar por ese canal del parto, el bebé, como estrategia, ¿no? La mamá naturaleza, lo que hacía era empaparlo de un sebo, que no me acuerdo el nombre, creo que es cerumen, no me acuerdo el nombre, perdonen, pero es un ácido graso, ¿sí? Es un sebo que tiene el bebé. ¿Sí los han visto cuando están recién nacidos? Hasta los limpian porque luego hay unos que llevan más sebo que otro. Exactamente, ese cebo. Y fíjense, es una estrategia de la mamá naturaleza, porque precisamente lo primero pues, es pasar por el canal del parto, ¿no? Y ese canal de parto, pues es rico en bacterias, como decía su compañero. Entonces, esta es nuestra primera interacción con microbios y, ojo, ya vamos protegidos. Entonces, esas respuestas son innatas. La piel también
¿no? Tenemos la piel nosotros como una barrera física que evita que los microbios puedan ingresar. La única manera que tenemos de que ingrese un microbio a nuestro organismo es por medio de las mucosas. Ahorita que estamos, por ejemplo, en contingencia, ¿no? Por la contaminación excesiva que hay. Si ustedes van al centro de la ciudad, toman el pasamanos del autobús y con esas manos sucias se tallan los ojos, pues ustedes pueden generarse infección, ¿no? A nivel ocular. Si ustedes agarran un alimento, lo consumen y lleva microbios, pues las únicas maneras de ingresarse es por las mucosas, ¿no? Si ustedes tienen actividad sexual sin protección, por ejemplo, otra vía de entrada es por vía sexual. Entonces, ojo, también las respiratorias, ¿no? Ahorita que acabamos de pasar el invierno, si ustedes no se protegen, este frío puede detener lo que son los cilios, y si se detienen los cilios, pues el microbio respiratorio puede ingresar de manera más fácil. Entonces, no sé si poco a poco van identificando a qué me refiero con sistema inmune innato. Sí. Sí, entonces son todas estas barreras físicas que tenemos, ¿no? Ojo, también dentro del intestino tenemos mecanismos innatos. Si ustedes recuerdan el sistema digestivo desde la boca hasta el ano, tenemos diferentes intercambios de pH, siendo más ácido en el estómago. Pero ya cuando llegas al intestino delgado y al intestino grueso, el pH cambia. Entonces estos pHs son suficientes, estos cambios de pH son suficientes para que la bacteria deje de proliferar. ¿Ok? Obvio, hay bacterias que también tienen mecanismos de evasión, ¿no? Y por eso es que enfermamos. De lo contrario, nunca enfermaríamos. Pero hay bacterias que adquieren cierto tipo de resistencia. Pero ojo, ese es el sistema inmune innato. El adaptativo, pues como la palabra lo dice, te adaptas, es el que se adapta a la historia, ¿no? Vamos a llamarle así, a la historia de las enfermedades que has tenido durante tu vida. No va a tener el sistema inmune adaptativo una persona que vive en México a una que vive en la India o a una que vive en China, por ejemplo. Los microbios, el medio ambiente va a influir mucho en este sistema adaptativo, ¿ok? Por eso las recomendaciones de cuando ustedes quieren ir, por ejemplo, a la India, que te pongas vacunas, o cuando vas a ir a África, que te pongas cierto tipo de vacunas. ¿Por qué? Porque los microbios son muy diferentes, ¿ok? Igual, pensemos en un alemán o en un inglés o un estadounidense, bueno, estadounidense no, pero un alemán o un inglés que viene a México, inmediatamente enferma, ¿no? Igual debe de tener sus propios mecanismos de precaución, ¿ok? Porque el sistema adaptativo se adapta y se genera gracias a esta experiencia que tenemos con estos microbios, ¿ok? Ahora, como referentes, vean, la innata, aquí dice que es inespecífica y es rápida. ¿Por qué? Porque les decía, en el caso de las lágrimas y la saliva tenemos enzimas o péptidos antimicrobianos, por eso se dice que es rápida, que actúan de manera inmediata. Ahí la tenemos actuando siempre. La adaptativa, dice, es específica, pero es lenta. Esta adaptativa requiere de más tiempo para que se pueda llevar. Los dos son mecanismos de protección, pero dense cuenta que primero arranca la innata, y si tú no puedes controlar esa enfermedad, entonces se echa a andar la adaptativa. Por eso se dice que es más lenta, pero es más eficaz. ¿Por qué? Porque la adaptativa es específica, ¿sí? Y ojo, y la adaptativa genera lo que es memoria. Para esto el sistema inmunológico es muy rencoroso y no olvida, ¿ok? Tiene memoria. Entonces, fácilmente, si tú tienes contacto con el mismo microbio, pues ya tienes mecanismos para protegerse, que son los mentados anticuerpos. Sí saben lo que les estoy hablando cuando digo anticuerpos, ¿verdad, jóvenes? Hola. Lo bueno es que no Sí, se de mi cansaron. parte, de mi parte sí. ¿Saben qué es lo más divertido? Que les digo, ya se cansaron, me dicen, no, pero el que se está cansando soy yo, que es el único que está hablando. Ok. Historia de la inmunología. ¿Cuándo inició esto? Pues tiene un antecedente desde la guerra del Peloponeso. Vean acá, había ahí un historiador y militar, el general Tucídides.
él empezó a estudiar lo que era la causa y el efecto. Él era un historiador, entonces fue a la guerra, pero fue más a relatar los hechos que ocurrían durante la guerra. Y este es un fragmento de lo que escribió. Lo vamos a leer rápidamente. Dice, no obstante, eran los que ya habían salido de la enfermedad quienes más se compadecían de los moribundos y de los que luchaban por el mal por conocerlo por propia experiencia y hallarse ya ellos en seguridad. La enfermedad, en efecto, no atacaba por segunda vez a la misma persona, al menos hasta el punto de resultar mortal. Así recibían el parabién de los demás y ellos mismos debido a la extraordinaria alegría del momento, que abrigaban para el futuro la vana esperanza de que ya ninguna enfermedad podría acabar con ellos. ¿Qué dice? En pocas palabras dice que la persona que enfermaba y que no moría, ¿no? Pues ya tenía mecanismos de protección, ya hablaba de la protección, de la inmunidad que se iba adquiriendo por un proceso infeccioso, ¿no? Él relató la guerra, pero durante la guerra hubo una epidemia, hubo un brote, y pues él se dio cuenta que muchos de los soldados empezaron a caer por este brote epidemiológico que hubo, pero que aquellos que resistían la enfermedad tenían un cierto tipo de protección, y eran ellos los que resistían la enfermedad, los que cuidaban después a los enfermos. No sé si recuerdan, durante el brote de COVID, no todas las personas se enfermaban igual, unas personas sucumbieron por la enfermedad, otras generaron mecanismos de resistencia e inmunidad. Y entonces, ahí está, ¿no? El concepto de inmunidad. Profe, Dígame. es como, bueno, dos cosas. Una de la famosa enfermedad del viajero, que es cuando lo que comentó, que cuando nosotros fuéramos a la India nos vamos a enfermar, porque no tenemos los mismos anticuerpos. Y la otra, pues el caso que todavía nos tocó a nosotros con el sarampión, que decían junta a tu niño con este otro que ya le dio sarampión para que en el futuro no le dé más fuerte. Exactamente, exactamente. Ojo, ese es un mecanismo de inmunidad y se llama de rebaño, ¿no? Pero sí, exacto. Pero ojo, el sarampión pues era un brote pues amigable, vamos a llamarlo así. Y no era el sarampión, porque el sarampión sigue siendo fatal para algunos niños. Era la varicela. La varicela sí. Sí, sí. Ujú. Es que cuando no me ha dado ninguna, me confundí, perdón. Sí, exacto, y qué bueno, ¿no? Dense cuenta cómo el sistema de salud ha ido funcionando, ¿no? Digo, a pesar de ser un país tercermundista, ya no tenemos niños con brotes de sarampión o de polio. A mí me tocó, bueno, apenas hubo un brote de sarampión, pero ya no son tan fuertes a nivel de todo el país. Perdón, jóvenes, es que aquí me están reclamando, haciendo señas que sí hay, cierto, hubo apenas un brote de sarampión, pero no se compara a los casos de sarampión que había antes, ¿ok? A mí, les decía, no soy tan viejo, tengo 40 años, pero a mí me tocó ver en mi salón de clases niños que habían sufrido de la enfermedad de la poliomielitis. La polio lo que ocasionaba era una alteración del sistema nervioso, había una malformación, y entonces los niños no podían caminar bien, llevaban prótesis para poder caminar. No sé si actualmente esto suceda, pero yo he visto muy pocos niños con alteraciones en los pies por causa de polio. Pero bueno, les decía, eso quiere decir que vamos bien, ¿no? Pero bueno, el primer antecedente que tenemos de inmunidad lo da el general griego Tucídides en esta guerra del Peloponeso, donde él redacta que hubo una pandemia y que había gente que sobrevivía a esa pandemia, y era esa gente que sobrevivía la que cuidaba a los enfermos porque ya no podía volver a enfermar. De alguna manera ya era inmune. ¿Ok? ¿Qué más? Esto no lo vamos a saltar por cuestiones de tiempo. Simplemente son los síntomas de esa enfermedad. Vean, fiebre, vómitos, sed intensa, insomnio, podía causar ceguera, podía ocasionar muerte, ¿no? ¿Qué más? A los que han estudiado o los que han hecho tesis en este tipo de epidemia que apareció en este periodo de la guerra del Peloponeso, pues dicen, ¿no?, que pudo haber sido tifus, fiebre, viruela, sarampión, peste bubónica, cólera, dengue, ébola, escarlatina, escorbuto. Vean cómo son enfermedades que yo creo que ustedes ya ni conocen. Malaria, sífilis, fiebre amarilla con escorbuto, tifoidea con disentería. Vean, la disentería también era una enfermedad muy fuerte en niños antes. La tifoidea, creo que antes había brotes de tifoidea. ¿Todavía hay brotes de tifoidea, jóvenes?
Que yo me acuerde, no. No, ¿verdad? ¿Y sí sabemos qué es la tifoidea? Sí, a mí me dio tifo cuando era niño, porque Ok. con salchichas, supongo que estaba echada a perder y pues, traía algo y sentí que Cierto, los embutidos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque es cierto, te puede dar enfermedades muy fuertes, pregúntenle a su compañero, fiebres muy altas y son precisamente por bacterias, ¿no? Bueno, estas eran, ¿no? Como que las propuestas de cuál era la de la enfermedad que hablaba el general griego Tucídides. ¿Qué más? Ojo, pero no nada más fueron los romanos, o los griegos, sino que también los chinos comenzaron a generar evidencia de la inmunidad. Y pues bueno, los chinos, ¿qué hacían? Había otra enfermedad muy fuerte en esa época que es la viruela, ¿sí? Y no sé si recuerden qué era la viruela o qué ocasionaba. Sí, la viruela son como ronchas que dan mucha comezón. Exactamente, son como ronchitas que dan mucha comezón. Es muy parecida a la varicela, solo que la varicela no es tan letal como la viruela. La viruela, jóvenes, ojo, ya se erradicó, ya no existe en el planeta. Nada más hay 2 cepas y la están cuidando muy bien, Estados Unidos y Rusia, ¿ok? Son los únicos 2 países que tienen cepas de viruela todavía. Hay rumores por ahí de que si hay en algún momento hay un desate de alguna guerra, pues esta guerra va a ser biológica precisamente porque las últimas cepas de viruela las tiene Estados Unidos y las tiene Rusia. Ok, pero en el pasado la viruela fue una enfermedad que mató a muchísima gente y no nada más existía en México. Bueno, en México la trajeron los españoles, era una enfermedad de Asia y de Europa. Pero vean cómo los chinos y los hindús, vamos a llamarle así, o tenían mecanismos de protección contra la viruela. ¿Qué es lo que hacían? Observaban las lesiones de la viruela. Ellos observaron que las costras ya no eran contagiosas. Las pústulas sí. ¿Sí entendemos qué es costra y qué es pústula? Ok. Cuando te quemas, vamos a poner el ejemplo más cercano que tenemos. Cuando tú te quemas se genera una vesícula con líquido, ¿cierto? Ok, ese pequeño líquido que tienes dentro de la vesícula es lo que llamamos pústula. Es la pus, vamos a decirle también así. Entonces, cuando hay varicela, a los que ya les haya dado, se recordarán que forman esas vesículas con líquidos. Ajá, como dice tu compañero, esas pequeñas vesículas, si tú las rompes, pues ahí tienes muchas partículas virales que se pueden diseminar. Los chinos lo que observaron es que si ellos inoculaban esta pus de esa vesícula a otra persona, la persona enfermaba. Pero si ellos después dejaban sanar la herida y después de esa pus lo que hay es la formación de una costra, si esa costra la inoculaban, ellos se daban cuenta que ya no era contagioso. Ajá. Entonces empezaron a utilizar este concepto de agarrar las costras e inocularlas como un proceso de generación de inmunidad. Y a ese proceso se le denominó variolización, y es la palabra en negritas que tienen abajo. Anótenla por favor, porque luego en el examen les pregunto, ¿qué es la variolización? ¿Ok? Entonces, la variolización era la inoculación de estas costras de la viruela que ya no eran contagiosas, con el sentido de generar inmunidad en la persona. ¿Queda claro? Sí, Ok, entonces este proceso de variolización lo iniciaron los chinos, con estas observaciones de que las costras ya no generaban enfermedad, pero las pústulas sí. Y había 3 mecanismos de variolización. El primero consistía en introducir en los orificios de la nariz un pedazo de algodón empapado de pus, extraído de pústulas frescas, cogidas de individuos que padecían la enfermedad suave. ¿Ok? Es como lo que dice tu compañero con la varicela, ¿sí? Lo que hacen es acercar a los niños con algún otro individuo que ya haya tenido varicela de enfermedad suave. Pero bueno, aquí los chinos lo que hacían era agarraban esa pus de este enfermo con enfermedad suave, empapaban el algodón con esta pus
y lo introducían en los orificios de la nariz del niño o de la persona que iban a inmunizar. Ese era el primer forma de variolización. El segundo, utilizaban costras desecadas, es decir, aquí dice, recogidas un año antes, costras que dejaban secar durante un año y después las pulverizaban, ¿no? Las machacaban y ese polvo lo introducían en los orificios mediante un tubo de bambú. Simplemente lo inhalaban por los orificios nasales con la intención de generar inmunidad. La tercera forma de variolización, vean, consistía en poner a un niño sano las ropas usadas de un enfermo con viruela. El niño variolizado por cualquiera de estos tres métodos padecía fiebre durante una semana y una forma atenuada de viruela. Estos conceptos de variolización, ¿a qué les suena a ustedes, jóvenes? Es el clásico ejemplo de vacunación, ¿cierto o falso? Sí, justo. Sí. Exacto. La vacunación no es más que la introducción de un agente externo con la intención de generar inmunidad. Ojo, durante el proceso de vacunación hay quienes padecen fiebre y también una forma atenuada de la enfermedad. Ya no mueres, ¿no? Al menos una vacuna bien diseñada no tiene por qué matarte, pero sí tienes ahí como que un poco de reacción febril, precisamente por la vacunación, ¿no? Dice, las prácticas de variolización por inhalación parecían más eficaces y seguras que la de transmitir la infección natural exponiendo a los niños al contagio. ¿Ok? Entonces había maneras de inmunizar a la gente y una de esas no era la vacunación todavía, era la variolización. ¿Qué más? Ay Dios, ya me salté. Luego, posterior, viene Lady Mary Montagu. Ella era inglesa, se casó con un diplomático inglés también, pero si recuerdan, Inglaterra también tenía dominio en otras regiones del mundo, y pues en ese entonces los ingleses dominaban parte del imperio turco, y entonces a Lady Mary Montagu, como su esposo era un diplomático que trabajaba o que mandaron a Turquía, pues ella también marcha a esa región con su marido. Y ahí en el Imperio Turco es donde Lady Mary se da cuenta que en la población turca había mujeres que no tenían cicatrices. Es decir, no tenían antecedentes de la viruela. La pregunta que se le hizo a Mary Montagu es ¿por qué? ¿Por qué las mujeres no tenían señales de haber padecido viruela? Pues había un truco, jóvenes. Este proceso de variolización se extendió, ¿sí?, de Asia y llegó al Imperio Turco, que bueno, sigue siendo todavía parte de Asia, pero se extendió esta práctica, pero era exclusiva de las mujeres. Era como un secreto de que tenían las mujeres. ¿Con qué intención? ¿Por qué? Porque en estas regiones del Imperio Turco se daba mucho lo que era el harem. Y si recuerdan, el harem era un grupo, ¿no?, de mujeres que eran, ¿cómo llamarlo? Eran compradas, o era un grupo formado por un solo comprador, por un solo hombre. Entonces, las mujeres tenían un alto valor si la piel no tenía heridas o costras. Entonces, era como, ¿cómo llamarlo? Una práctica que se daba entre mujeres y que se transmitía de las abuelas a las nuevas generaciones. Con ese sentido, de que tuviera un mayor valor económico, porque así era, un mayor valor la mujer cuando fuera comprada para un harem. ¿Okay? Entonces Lady Mary Montagu se da cuenta que esta práctica es exclusiva de las mujeres, es un secreto que tienen entre ellas para proteger a sus propias hijas. Y bueno, ella observa y lo lleva a Inglaterra. Como es de esperarse, los ingleses ya ven que son personas más recatadas, veían esta práctica de introducirse material pulvoroso de otro enfermo como algo asqueroso.
Entonces, Lady Mary Montagu, cuando lleva esta práctica a Inglaterra, pues es mal vista, ¿ok? Pero a ella no le importa nada y ella hace inocular, dice aquí en el texto, a sus propios hijos y se enfrentó a poderosos prejuicios que había contra tal práctica, ¿ok? Lady Mary Montagu. Entonces, ojo, el concepto de valorización nace en Asia, después llega a Turquía y después de Turquía lo lleva Lady Montagu allá lo lleva a Inglaterra. En Inglaterra, Edward Jenner, perdón, me faltó aquí una diapositiva. Antes de Edward Jenner hay un granjero, Benjamin Jesty. No lo puse a lo mejor por cuestiones de tiempo, pero bueno, nos saltamos a Edward Jenner. Edward Jenner, ¿no? Empieza a darse cuenta que hay una variante de la viruela que es exclusiva de las vacas, ¿ok? Es un tipo de viruela, pero que les da a las vacas y que se transmite al humano, pero que cuando le da al humano no es tan agresiva como la viruela humana, ¿ok? Edward Jenner ya era un médico inglés, hace estas observaciones de que la viruela humana es muy similar a la viruela vacuna y se da cuenta también que las personas que ordeñaban a estas vacas sufrían de esta viruela vacuna. ¿Y qué creen? Ya no les daba viruela humana. De alguna manera se protegían. Entonces a Edward Jenner, con los conceptos de variolización que ya llevaba Lady Mary Montagu, se le ocurre ahora agarrar la pústula de la vaca e inocularla en niños. ¿Cuál fue el resultado? Pues que generó la primera vacuna. A Edward Jenner se le conoce como el padre de la inmunología, precisamente porque ya hace estas aportaciones, ¿no? Él era un médico, ya no era cualquier persona, ya era un médico, era inglés, y entonces se le da el crédito de la vacunación a Edward Jenner. Se le denomina vacuna a ese proceso precisamente porque viene de la viruela vacuna, ¿ok? Por eso el nombre de vacunas. Entonces, Edward Jenner continúa con el proceso de vacunación. Ojo, ya no son de pústulas ni de costras de viruela humana, ya viene de un animal que comparte la enfermedad con el humano, pero es menos agresiva que la viruela humana. ¿Okay? Aquí en la foto tenemos a la vaca, ¿no? Tenemos al médico inglés, Edward Jenner, cómo inoculaba en la piel la pústula de la vaca. Y tenemos a las ordeñadoras, que fue el principal pilar que observó Edward Jenner. Bueno, eso fue Edward Jenner. ¿Qué más tenemos? Y bueno, luego vienen otros investigadores, es una línea de tiempo, vienen otros investigadores y tenemos ahí a Louis Pasteur, ¿no? También, él ya no era médico, pero sí fue un químico francés muy importante para su época, porque logró encontrar varias formas de prevenir enfermedades. Lo hizo con el cólera de las gallinas, lo hizo con la rabia, ¿ok? Fue uno de sus descubrimientos más importantes. ¿Alguien quiere hablar? Ok, perdón, que como vi el micrófono prendido, creí que querías participar. Otro de los investigadores que también contribuyó con el desarrollo de la inmunología fue Louis Pasteur, precisamente porque desarrolla vacunas, les decía, contra el cólera de las gallinas y también contra el virus de la rabia. Este es el primer jovencito que fue vacunado contra la rabia. Cuenta la historia que llegó la madre, bueno, Louis Pasteur, les comento brevemente, ¿no? Fue tan querido en su país que se inauguró el Instituto Pasteur, y en ese Instituto Pasteur, pues Louis Pasteur ya estaba desarrollando lo que era la vacuna contra la rabia. Cuenta la historia que llegó la madre corriendo en llanto, con sus brazos con el niño, porque había acabado de ser mordido, no recuerdo si por un perro rabioso o qué animal, pero llegó y tocó al Instituto Pasteur y ya había rumores. Louis Pasteur ya había generado una vacuna contra el cólera de las gallinas, ya había hecho otros grandes descubrimientos. Entonces ya había rumores de que Louis Pasteur estaba diseñando ahora una vacuna contra la rabia. Llega, toca la puerta, en llanto la mujer le pide de favor a Louis Pasteur que haga algo con su hijo, porque si no su hijo va a morir de rabia. Louis Pasteur le dice que apenas está diseñando la vacuna, que no puede probar porque no tiene ningún
bueno, no tiene ningún antecedente sólido, ¿no? O repeticiones del ensayo. La mujer insiste tanto que Luis Pasteur cede e inocula a este pequeño joven que ven aquí. Y bueno, lo que la gente cuenta es que sí, efectivamente salvó a este niño, Joseph Meister, como ven ahí su nombre, en 1885. Dice, aplica tratamiento al joven Meister, aquí está, miren, mordido por un perro rabioso. Practicó al niño 13 inoculaciones de emulsión de emulsión de médula de conejo rabioso. ¿Alguno de ustedes ya leyó el libro de Cazadores de Microbios, jóvenes? Sí, yo ya, desde la secundaria. Ok, los que no lo hayan hecho, por favor los invito, leanlo, es un libro muy divertido, trae varias reseñas de varios investigadores. Es una línea del tiempo de cómo ha ido evolucionando la investigación. Está muy interesante, es un libro muy entretenido, créanme, si lo empiezan a leer, no van a querer parar hasta que terminen. Creo que son 8 los investigadores que trae el libro. Y uno de ellos, donde abarca muchos, creo que son 2 capítulos, son únicamente para Luis Pasteur. Entonces, es un personaje muy interesante, hizo muchas aportaciones y bueno, también en la inmunología, pues desarrolló varias vacunas, ¿ok? Dice, un año después, ¿no?, de que Luis Pasteur aplica este tratamiento a este joven, ya se habían vacunado en su país casi 2.500 personas, un año después. Y aquí me gusta hacer esta observación, ¿no? Vean, un año después, Luis Pasteur logró vacunar 2.500 personas. Algunos de ustedes, bueno, no creo que alguno, todos, nos dimos cuenta de cuántas personas se vacunaron un año después de haberse generado la vacuna contra el COVID. No se comparan los 2.500 con los millones de personas que se vacunaron. Si se dan cuenta, estamos parados en una línea del tiempo donde somos capaces de generar un tratamiento eficaz, ¿no? Cuando todo, vean qué bonito es, ¿eh? Cuando todo el mundo se une para hacer algo positivo, muchas personas son las beneficiadas, ¿no? No se comparan 2.500 personas que vacunaron en ese tiempo contra la rabia, contra los millones de personas que se vacunaron ahora contra el COVID. Entonces, dense cuenta cómo sí estamos avanzando. Dense cuenta dónde están parados ahorita ustedes. Tienen la tecnología a sus manos. Ya los libros no tienen que ir a la biblioteca como en mis tiempos para sacar copias. No, jóvenes, ustedes desde su casa. En este momento tenemos la clase de manera virtual. Tenemos un avance tecnológico muy fuerte y ustedes un reto muy fuerte también para ser muy buenos investigadores, ¿ok? Ojo, la disciplina, les dije desde el inicio, es muy importante para la investigación. Luego, Profe, y antes de que pase con el siguiente personaje, y sí ve que a lo largo de la pandemia, cuando desarrollaron las vacunas, decían que nos vacunáramos con X vacuna, que otras no tenían tanto mérito, o etcétera, porque venían de otra empresa o así. ¿Realmente son mejores las vacunas de otros países que las de México? Porque no es como que las esté desarrollando cualquier investigador, o sea, si nosotros sabemos bastante, no me imagino ahora esos doctores que están en super laboratorios, no creo que sean cualquier, entonces por eso me causa como la duda. ok, te platico. Hubo un tiempo donde las vacunas que nosotros consumíamos eran estadounidenses. Ajá. ¿Y te acuerdas que te hablé de la inmunidad adaptativa? Sí, sí. Ok, ¿qué crees que sea mejor? ¿Una vacuna que viene de otro país, con unas cepas que son endémicas de ese país, o una vacuna que se diseñe con las cepas endémicas? Pues en principio yo diría que con las de donde fue la enfermedad, o sea, de endémicas del otro país, pero Exactamente. sabemos que las enfermedades se pueden adaptar, entonces ya después yo creo que estaría mejor la de México, ¿no? Exacto. Con ese razonamiento partieron los primeros investigadores en la generación de vacunas en México. Te decía, las vacunas se compraban, y estas ya son cuestiones políticas, ¿eh? Se compraban las vacunas a Estados Unidos porque salían más baratas, ¿ok? Pero el problema, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más claro y si no investiguen ustedes, se llama neumococo. El neumococo causaba enfermedades respiratorias muy fuertes en los niños. Era una enfermedad infecciosa muy fuerte, común en los niños, que mataba a una gran población infantil. Entonces a México se le ocurre, ¿no? Dice, es más fácil comprar la vacuna que generar la vacuna en mi país. Entonces empieza a comprar las vacunas a Estados Unidos. ¿Qué creen que pasó, jóvenes?
La vacuna era eficiente para los gringos, porque fue diseñada con cepas que habitaban en Estados Unidos. Cuando la trajeron a México, sí, parte de la población se protegía, pero no era tan eficaz. Entonces tuvieron que replantear todo ese concepto y generar sus propias vacunas en México, precisamente con bacterias endémicas. Fueron pioneros, muchos inmunólogos de esa época aquí en México. Se desarrolló un instituto para el desarrollo de vacunas que es Birmex. Creo que actualmente funciona Birmex, pero antes Birmex era una parte de la salud del país. Ahora Birmex me parece que ya es de la industria privada. Uh-huh. Y ahora México, con sus nuevos presidentes, cambió el concepto de generar vacunas y regresó, dio un paso para atrás y dijo, ¿saben qué es más fácil? Comprar vacunas. Y otra vez empezó a comprar las vacunas a Estados Unidos, ¿no? Tenemos el ejemplo clásico del COVID, ¿no? Las primeras vacunas que se desarrollaron, y eso por la capacidad y el número de institutos que tiene, ¿eh? No quiere decir que porque los mexicanos seamos muy tontos, no, sino que tiene una infraestructura muchísimo más poderosa Estados Unidos, Alemania y todos estos países que generaron las primeras vacunas contra el COVID que México. ¿Sí? Nosotros más lentos, pero también ya se están desarrollando las vacunas, ¿no? En principio el proceso de vacunación tiene que ser exactamente el mismo. Agarras ya sea, ahora las vacunas son modernas, son de RNA, ya no son de proteína, antes eran de partículas proteicas de los antígenos y era suficiente para generar inmunidad. La pregunta, tu respuesta ¿es buena la vacuna mexicana? Sí, probablemente sí, hay que ver si es de RNA, si es de proteína. Todas las vacunas tienen el mismo proceso, generar inmunidad. Y sería bueno que México tuviera su propia vacuna. ¿Por qué? Otra vez, imaginamos, hay una guerra. ¿Y si nosotros dependemos siempre de Estados Unidos? Ajá. Y México, y Estados Unidos ahora cambia su concepto político y dice, ya no me importa la salud, ahora lo que me importa es la guerra. Entonces, ¿quién te va a distribuir tus vacunas a ti? Entonces, como estrategia del país, desarrollar tus propias vacunas es bueno, ¿no? Hay que trabajar en la calidad, hay que ver, y todavía no lo sabemos, cuáles son estos resultados que dé esta vacuna, ¿ok? ¿Te contesté tu pregunta? ¿Ya te dormiste? Sí, muchas gracias, profe. No, sí. Ok. Y otra duda, es que la clase es de 9 a 11, entonces ahorita ya tenemos clase. Perdón. Pues díganme ustedes, yo desde aquí ahora les dije que le quería cortar, pero entonces le dejamos hasta ahí, ¿les parece? ¿Ya se fueron todos o nada más estás tú? No, hay 8 personas. Ok, bueno, entonces así le dejamos la clase, jóvenes. Avísenme, por favor, y recuerden, no sé cuáles son las reglas aquí en el taller todavía. Yo solo vengo a darles clase. Entonces empieza a las 9 y termina a las 11. Correcto, sí. Una disculpa entonces por haberme agarrado 20 minutos de más. Nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Sí. Bueno, por ahí, quien pueda, compra el libro Cazadores de Microbios y empiecen a leer, por favor. Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor.